Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante y complejo. La teoría sintérgica es del investigador mexicano Jacobo Grinberg Silverbaum. 15 años nada menos dedicó a darle forma a este modelo tan particular. Sí, un trabajazo, la verdad. Y bueno, para intentar entenderlo, vamos a usar partes clave de su libro principal, la teoría sintérgica. A ver si conseguimos desgranar un poco sus ideas. Podríamos empezar por el nombre, ¿no? Sintergia. ¿Qué es eso? Pues sí, él creó esa palabra, viene de juntar síntesis y energía, ¿verdad? Pero lo que a él le rondaba la cabeza, su pregunta clave, era casi filosófica, pero la abordó desde un punto de vista científico. ¿Cómo es posible que la actividad eléctrica de mis neuronas se convierta en la experiencia de ver el color rojo, por ejemplo, o sentir el calor del sol? Porque esa cualidad, el rojo, no está ni en la luz que llega ni en el cerebro como tal. Exacto. Ese es el meollo de la cuestión. Y fíjate, para responder a eso, Greenberg hizo algo muy poco común. No se limitó a la neurociencia o a la física cuántica, que ya es bastante. Es que integró conceptos de la mística judía, del budismo, del chamanismo mexicano. O sea, buscaba conexiones, una síntesis, de ahí lo de sintergía, entre cosas que parecen no tener nada que ver. Como un puzzle gigante con piezas de cajas distintas. Un juego de avalorios, como decías, muy intelectual. Sí, algo así. Una mezcla sorprendente. Vale, pues vamos a intentar seguirle el juego. Empecemos por la base, por cómo entendía él la estructura del espacio. Normalmente pensamos que el espacio está vacío, ¿no? Como un escenario donde ocurren las cosas. Pero Greenberg decía que eso es un error nuestro. Totalmente. Decía que es una limitación de cómo percibimos de nuestro cerebro. Él usó el término látiz, que viene de la física cuántica, pero le dio un sentido más amplio. Para Greenberg, la látiz es la estructura básica del espacio. Pero ojo, no está vacía. Es una matriz de energía súper compleja, súper densa. Y aquí viene una de sus ideas más rompedoras. Dice que es holográfica. Holográfica. Espera, ¿quieres decir que cada trocito minúsculo de espacio contiene la información de todo el universo? Eso suena, enorme. Lo es, lo es. Significa que la información de una estrella, que está a años luz, está también aquí, ahora, en el espacio que ocupa la punta de mi dedo. Sé que suena raro, pero él lo veía, por ejemplo, en cómo funciona un telescopio. No es que cree la información, la capta, la amplifica, porque ya estaba ahí en ese punto del espacio. O como si miras el cielo por un agujerito muy pequeño. Ves todo el cielo, no solo un trozo. La información total está como distribuida en cada parte. Entiendo la idea. Una red donde todo está conectado con todo. Y mencionas que es como un superconductor, que si cambias algo en un punto, afecta a todo lo demás al instante. ¿Pero eso no choca un poco con la física? Ya sabes, lo de que nada viaja más rápido que la luz. Muy buena pregunta. Y sí, ahí es donde su teoría se vuelve, digamos, más especulativa. Se aleja un poco de la física estándar. Greenberg simplemente postula esa conexión total como algo básico de la látiz. Era algo que necesitaba para explicar otras cosas que investigó, como la comunicación entre cerebros a distancia. No entra directamente a resolver ese conflicto con la relatividad, pero lo presenta como una propiedad fundamental de esta matriz base. Vale, aceptamos la idea por ahora para seguir explorando. Una matriz de energía holográfica interconectada. Y también dices que es plástica, que se puede distorsionar. ¿Y esas distorsiones qué son? Una roca, por ejemplo, sería una distorsión muy estable, muy recurrente. En cambio, la llama de una vela, pues mucho más efímera, ¿no? Ah, y aquí es donde mete el concepto ese de sintergeia, ¿verdad? Como una forma de medir cuánta distorsión o coherencia hay. Precisamente, imagina la sintercia como un termómetro del orden o la coherencia de la energía en la látiz. Una zona de alta sintergia sería muy coherente, muy homogénea, casi sin distorsiones. Para nosotros sería invisible, transparente, sin gravedad aparente, porque la gravedad, dice él, viene de las curvaturas, de las distorsiones. En cambio, una zona de bajas sintergias, donde hay muchas distorsiones, menos coherencia, y eso es lo que percibimos como materia sólida. Y ahí sí hay gravedad. Pone un ejemplo curioso con eso de ir en coche. Cuando vas por la carretera, la luna parece que te sigue, ¿no? Quieta.
Eso sería alta coherencia, alta sintergia, en cómo la representamos. Pero los árboles de la cuneta pasan volando. Baja coherencia, baja sintergia. Nuestro cerebro capta esas diferencias. Justo. Y dentro de esta lattice, con sus distintos niveles de sintergia, él propone que existen bandas sintérgicas. Piensa en ellas como niveles de energía permitidos, como las órbitas de los electrones en un átomo. No puedes estar en cualquier sitio, solo en ciertas bandas. Él las relaciona con las fuerzas de la física que conocemos, la gravedad, el electromagnetismo. Pero, y esto es clave, también la relaciona con los diferentes niveles de consciencia. Ostras, o sea que la propia estructura del espacio ya tendría como unos carriles o niveles energéticos que se corresponden con estados de conciencia. Eso me suena un poco a ideas místicas como lo del vacío budista, el sañata, esa idea de que todo está interconectado en una base común. Dentro de esa matriz. Y esto nos lleva directos a cómo percibimos la realidad según Greenberg, Ujú. que es bastante diferente a lo que solemos pensar. Que básicamente dice que no la vemos tal cual es, que nuestro cerebro es como un traductor, ¿no? Que coge la información de la lattice y construye una versión, una representación. Y nosotros, claro, confundimos esa representación con la realidad, con mayúsculas. Correcto. Nuestro cerebro solo capta una parte mínima de toda la información que hay en la lattice. Y encima la filtra según nuestra biología, nuestra historia personal, nuestras creencias. Lo que vemos, oímos, sentimos, es una creación, una interfaz, podríamos decir. Las cualidades como el color rojo o el sonido de una guitarra no existen así en la lattice. Espera. Como que el color rojo no existe ahí fuera. Si yo veo una manzana y es roja. A ver, Greenberg diría, en la lattice asociada a esa manzana hay patrones de energía, algoritmos vibratorios supercomplejos. Tu cerebro interactúa con esos patrones, los decodifica con su propia estructura y, ¡pum!, añade la cualidad rojo. El rojo es el resultado de la interacción entre la lattice y tu cerebro. Otro cerebro, de otra especie o uno humano en otro estado de conciencia, podría interpretar el mismo patrón de la lattice de forma totalmente distinta. Vale, creo que lo pillo. Es como si la lattice fuera la partitura de una canción, ¿no? Y el cerebro es el instrumento que la toca. La partitura no suena, pero el instrumento le añade el timbre, el sonido concreto. Y el nivel de conciencia sería como la habilidad del músico para leer e interpretar bien esa partitura. Esa es una analogía buenísima. Exactamente. Y el objetivo final, para Greenberg, sería desarrollar tanto nuestra habilidad como músicos, nuestra conciencia, que pudiéramos percibir la partitura directamente, sin la interpretación del instrumento. Sería como convertirse en la lattice misma, alcanzar lo que él llama una conciencia de unidad. Uf, ambicioso es poco. ¿Y qué papel concreto le da al cerebro en todo esto? Mencionaste que evolucionó para ser como un modelo de la propia lattice. Sí, esa es otra idea clave. Millones de años de evolución para que el cerebro pudiera, digamos, sintonizar con la lattice y decodificar esas bandas sintérgicas de las que hablábamos. Él veía paralelismos muy interesantes, la forma en que se conectan las neuronas imitando la interconexión de la lattice, las neuronas funcionando casi como superconductores biológicos. Y destaca dos mecanismos del cerebro que son cruciales. Uno era neuroalgoritmización. Puede ser, algo así como el procesamiento digital más lógico. Exacto. Es la forma en que el cerebro codifica y comprime la información. Piensa en la retina. Millones de células captan luz, pero esa información se procesa y converge hasta que un número mucho menor de fibras nerviosas lleva un código complejo al cerebro. Es un proceso más digital, que nos permite analizar, pensar con lógica, usar el lenguaje. Y también tiene niveles: más coherencia cerebral, alta en neurosintergia, para pensar en abstracto, menos, baja en neurosintergia, para tareas más concretas. Vale, ese es el lado lógico. Y el otro mecanismo es el campo neuronal. Ese suena como más misterioso. Es la parte analógica, la contrapartida. Imagina toda la actividad eléctrica y química del cerebro. Cada impulso nervioso, cada sinapsis, los campos eléctricos que se generan. Todo eso junto crea una especie de campo de energía global. Es una macrodistorsión hipercompleja que el propio cerebro genera dentro de la lattice.
No es solo la suma de las partes, es el patrón global que resulta de toda esa actividad. Y este campo neuronal es lo que, según Greenberg, nos permite sentir, experimentar las cualidades, no solo procesar los datos como un ordenador. Ah, vale. O sea, la neuroalgoritmización procesa la info de la látiz. Detecta un patrón energético que corresponde a una manzana, y el campo neuronal interactúa con la látiz para generar la experiencia. ¡Guau! Rojo. ¡Qué dulce! En su nivel de sintergia y, lo más importante, interactúan ambas direcciones con la látiz. Un campo neuronal muy coherente puede influir en la látiz y la látiz puede influir en el campo neuronal. Y ojo, que si ciertos patrones del campo neuronal se repiten mucho y son, digamos, compatibles con la estructura de la látiz, pueden llegar a crear cambios duraderos en ella. Ahí es donde la cosa se pone, muy interesante. Porque si el campo neuronal interactúa con la látiz para crear la experiencia, ¿de dónde sale la conciencia? ¿La fabrica el cerebro? No sale de la materia del cerebro como por arte de magia. Él propone que la conciencia es algo fundamental, un atributo básico de la propia látiz, como si la conciencia pura fuera el estado natural, no distorsionado, de esa matriz de energía universal. Vaya. Entonces, nuestra conciencia de cada día, la de ver, oír, pensar, ¿cómo aparece? Pues aparece de la interacción específica y congruente entre nuestro campo neuronal, que tiene un nivel de sintergia particular, y una banda sintérgica correspondiente en la látiz. Él las llama orbitales de la conciencia, estas zonas donde la interacción es posible. Es como si tu campo neuronal tuviera que sintonizar con la frecuencia correcta de una banda en la látiz para que aparezca una cualidad concreta: el sonido, el color. Pone ejemplos, creo recordar, que la conciencia de oír necesita menos tiempo de procesamiento en el cerebro, unos 30 milisegundos, y una sintergia menor, que la de ver, que necesita unos 50 milisegundos y más sintergia. Son como firmas energéticas diferentes que conectan con bandas distintas en la látiz. Exacto. Y él insiste mucho en que estas cualidades, el sonido, el color, solo se conocen viviéndolas. Nadie te puede explicar qué es el rojo si nunca lo has visto. Necesitas que tu campo neuronal interactúe con la banda sintérgica visual, estar en el eje evolutivo, en el nivel de sintergia adecuado, como él decía. Es casi como si viviéramos dentro de nuestro propio campo neuronal, ¿no? Y lo que percibimos es el patrón de interferencia que crea con la látiz. Me recuerda a lo que decía Castaneda, de estar atrapados en nuestra burbuja de la percepción. Es una imagen muy gráfica, sí, y encaja bastante bien con esta teoría. Pero espera, que la cosa no acaba en el individuo. Greenberg va más allá y dice que los campos neuronales de distintas personas interactúan entre sí, a través de la látiz, claro. ¿Creando qué? Una especie de campo neuronal colectivo, una mente grupal. Lo llama hipercampo. La látiz sería como el medio que contiene y conecta todos los campos neuronales individuales y sus interacciones. Incluso habla de un hipercampo expandido que incluiría campos neuronales no humanos, de animales, quizás, de plantas. Y percibir estos hipercampos dependería de nuestra propia capacidad cerebral, de nuestro nivel de sintergia individual. Fascinante, desde luego. Y un poco abrumador también. Pero a ver, si nuestro campo neuronal interactúa con toda la látiz y la información está por todas partes, ¿por qué no lo percibimos todo a la vez? ¿Por qué mi conciencia está aquí, ahora enfocada en esta charla y no sé, en la nebulosa de Orión o en lo que cena mi vecino? Excelente pregunta. Es una objeción clave. Greenberg también se la hizo, claro, y para responderla propuso el factor de direccionalidad. Tiene que haber algo, un mecanismo que enfoque la consciencia, que seleccione qué parte de toda esa interacción entre el campo neuronal y la látiz se convierte en experiencia consciente. Él lo compara con el punto de encaje del que hablaban los chamanes que estudió Castaneda. Es nuestro foco de atención lo que nos ancla a una realidad concreta. ¿Y de dónde sale ese foco? ¿Lo genera el cerebro o viene de otro sitio? Pues ahí plantea dos posibilidades. Una, que sea algo que emerge de la propia interacción. El foco aparece de forma natural, donde la sintergia del campo neuronal y la de la látiz se encajan mejor, donde hay más resonancia, digamos.
La segunda hipótesis es, bueno, más radical, que este factor de direccionalidad esté dirigido por algo fuera de la latis, algo trascendente. Cita modelos como la Kabbalah, donde el alma, desde niveles superiores de realidad, dirigiría la atención del individuo manifestado. Ostras, eso nos convertiría en puntos focales, como terminales a través de las cuales una conciencia más grande experimenta el mundo. Vaya implicación. Sin duda. Y nos lleva directos al papel del observador en todo esto. Greenberg creía que podemos entrenarnos para ampliar ese foco, para observar más y más cosas de nuestra experiencia al mismo tiempo. Lo llamaba neuroalgoritmización expandida, hasta que la separación entre el que observa y lo observado, ¡pum!, se disuelve. Es el camino hacia la unidad, muy parecido al samadhi del yoga o a la contemplación mística de otras tradiciones. ¿Y en esa unidad perdemos nuestra individualidad? ¿Nos disolvemos sin más? Él pensaba que no, que la individualidad, entendida como la capacidad única de nuestro campo neuronal para interactuar con las bandas sintérgicas, no desaparece, se expande, se integra en el todo, pero sigue siendo única. Y además, no solo somos receptores pasivos, también podemos ser creadores. Postulaba que seres muy evolucionados pudieran crear nuevas bandas sintérgicas, dejar como un legado energético para otros, y que técnicas como la visualización, mencionaba los tankas tibetanos o los nombres de las sefirot cabalísticas, podrían permitirnos recrear campos neuronales específicos para sintonizar con esas bandas creadas por otros. Describe también como niveles del observador, ¿no? La conciencia normal, identificada con el cuerpo y la mente, luego el testigo, que observa sin apego, y finalmente la fusión total, donde la imagen se ve a sí misma. Pero a ver, todo esto es muy teórico, muy filosófico. ¿Tiene alguna aplicación práctica? ¿Algo que se pueda tocar o medir? Ahí es donde Greenberg se vuelve todavía más audaz, si cabe. Porque él no se quedó solo en la teoría. Hizo experimentos e imaginó aplicaciones que suenan a ciencia ficción pura, pero que él veía como consecuencias lógicas de su modelo. Aquí es donde la cosa se pone realmente provocadora. Venga, cuéntame más. ¿Qué tipo de experimentos hizo? Pues los más famosos son los del potencial transferido. Intentaba demostrar que dos cerebros podían comunicarse directamente, sin usar los sentidos normales. Metía a dos personas en cámaras separadas, aisladas. A una le daba estímulos, luz, sonido, a veces una pequeña descarga, y registraba la actividad cerebral de la otra persona, la que no recibía el estímulo. Y afirmaba haber encontrado correlaciones importantes, como si el cerebro del receptor imitara la respuesta del emisor casi al instante. Él lo atribuía a la interacción de sus campos neuronales a través de la latiz. Comunicación telepática, demostrada en laboratorio. Eso es, la leche. Muy fuerte. Él creía que sí, y lo relacionaba con la neurosintergia de la persona que medía por la coherencia entre los dos hemisferios del cerebro. Decía que cuanta más coherencia interna, o sea, alta sintergia en el campo neuronal, mayor poder personal tenías, mayor capacidad para influir y conectar con otros. Incluso desarrolló técnicas como la meditación autoalusiva específicamente para aumentar esa coherencia cerebral. ¿Y lo de influir en la materia o en el espacio-tiempo? Eso ya sí que suena totalmente fuera de órbita. Bueno, es seguir la lógica de su teoría. Si el campo neuronal y su sintergia afecta a la sintergia de la latis, y la sintergia de la latis está relacionada con la gravedad, recuerda, baja sintergia igual a distorsión igual a gravedad, entonces, en teoría, un campo neuronal muy potente y coherente podría cambiar la gravedad localmente. Y de ahí, él especulaba con la posibilidad de la levitación o incluso de materializar o desmaterializar objetos, controlando las distorsiones de la latis con la mente. Citaba mucho las observaciones que hizo de chamanes como Pachita, esta curandera mexicana que supuestamente hacía cirugías psíquicas, materializando y desmaterializando instrumentos y tejidos. Entiendo que esto ya entra en un terreno muy, muy controvertido. Difícil de creer y de verificar, vamos. Absolutamente. Es la parte más polémica y menos aceptada, claro. Y también están sus famosos experimentos sobre visión extraocular,
Trabajó mucho con niños, a los que les vendaba los ojos, y afirmaba que podían ver o identificar objetos. Él lo interpretaba como que estaban decodificando la información directamente de la látiz sin usar los ojos. Llegó a imaginar tecnologías futuras basadas en todo esto, ordenadores que usaran la látiz o formas de sacar energía directamente de ella. Es muchísimo para procesar. A ver si recapitulo un poco para aclararme. Tenemos la látiz, que es como el tejido base del universo, holográfico y energético. Luego el cerebro, que no solo percibe, sino que crea nuestra realidad a través de un campo neuronal. La experiencia consciente surge de la interacción entre ese campo neuronal y las bandas sintérgicas de la látiz. Y la conciencia no es algo que crea el cerebro, sino que es fundamental en la propia látiz. Y luego está el enfoque, el factor de direccionalidad, que selecciona qué percibimos. Y de ahí todas esas aplicaciones prácticas tan asombrosas y polémicas. Sí, has pillado la esencia perfectamente. Es un modelo increíblemente ambicioso, muy complejo, que intenta unir mundos que normalmente están separados. La física, la neurociencia, la experiencia mística. Una visión del universo donde la consciencia y la energía están unidas desde la base. Y donde nuestro cerebro es mucho más que un procesador. Es una interfaz activa con esa realidad fundamental. Y para terminar, volviendo a esa idea que me ha dejado pensando, la del factor de direccionalidad sobre quién o qué enfoca nuestra atención. Si aceptamos esa segunda hipótesis que planteaba Greenberg, la de que pudiera haber algo, una instancia que opera incluso más allá de la látiz. Entonces, claro, la pregunta final es inevitable. ¿Somos realmente nosotros los que percibimos? ¿O somos, en esencia, el foco a través del cual una realidad mucho más vasta se experimenta a sí misma? Si fuéramos como instrumentos conscientes en una orquesta cósmica, dirigida desde otro plano. ¿Qué significaría eso para entender quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? ¿Cuáles serían los verdaderos límites de lo posible? Es una pregunta que Greenberg dejó ahí, flotando. Una invitación, quizá, a explorar los límites de nuestra propia conciencia. Vaya tela.